importante aún. ¿Realmente proporcionan inmunidad contra enfermedades? Antes de saber sobre la medicina natural, yo mismo llevaba a vacunar a mis hijos. Hasta que mi hija mayor presentó serios problemas. Entonces me pregunté, ¿qué no nos han contado los médicos que realmente sea importante sobre las vacunas? Porque yo vi como mi hija era una niña muy saludable y luego presentaba síntomas negativos. Eventualmente sospeché que había una vinculación directa entre sus síntomas y la vacunación, transformando a una niña completamente saludable en una que no lo era. Síntomas que se iban intensificando más, después de cada vacuna según la etapa de calendario de control. Entonces esto me condujo a estudiar más allá de lo que los médicos me habían dicho. Y comencé con el Departamento de Salud de Inglaterra, Estados Unidos y Australia. Porque además tengo una profesión en economía y estadística, de modo que escribí al gobierno y comencé a ver las estadísticas. A medida que veía los gráficos y los números, me daba cuenta que la información que nos habían dado los médicos y sus autoridades en todos estos años era falsa. Y también encontré grandes errores en la información que se les da a los estudiantes de medicina. Déjenme darles un ejemplo. Veamos este gráfico. Aquí se muestra el índice de muertes por tos ferina a través de los años en Estados Unidos partiendo de cuando se instaló la vacunación masiva a finales de los 80. Estos son datos que obtuve del gobierno de los Estados Unidos, y aparentemente los números muestran claramente que la introducción de la vacunación causa una caída en las muertes por tos ferina. Aunque también obtuve datos de 40 años antes de la introducción de la vacuna. Ustedes pueden ver en la flecha en este gráfico, que indica cuando la vacuna fue introducida, y queda muy claro que la mayoría de la reducción en las muertes por tos ferina ocurrieron antes de que la vacunación fuera implementada. Así la conclusión fue que cuando dicen que la vacunación masiva es la responsable de la reducción de muertes, es total y estadísticamente falso. Está perfectamente documentado el hecho que las muertes por enfermedades infectocontagiosas como el sarampión, la tos ferina, rubéola, paperas, cayeron en un 90% antes que cualquier tipo de vacunación fuera introducida. En la mortalidad por difteria en Estados Unidos sobre 100.000 habitantes, entre 1900 y 1960 pueden ver una tendencia en la caída de la mortalidad por difteria, mucho antes que cualquier tratamiento fuera establecido. Toxoid es la vacuna. Ustedes pueden ver que inclusive después de la introducción de la vacuna, la tendencia de la caída simplemente continuó. Esta es la mortalidad por sarampión en Estados Unidos, entre 1900 y 1960, nuevamente hay una tendencia en la caída de la mortalidad por sarampión sin la vacunación. La vacunación llega aquí, y de hecho la vacunación sucedió al final del proceso de reducción. Por esto mismo debieron haber otros factores, en lugar de la vacunación, que causaron una caída en la mortalidad de las enfermedades infectocontagiosas. Como podemos ver, la vacunación no era seguida de ninguna aceleración de la caída. Y podemos estar seguros que al analizar los datos, estos no muestran que los vacunados estén más protegidos que los no vacunados. Por ejemplo, vemos una epidemia de tos ferina en Suecia a finales de los 70, donde el 84% fue completamente vacunada. O sea, el porcentaje de casos vacunados era el 84%. De modo que los promotores de la vacunación hablan al principio de la inmunidad garantizada. Su definición de este término es bastante diferente de la original. Ellos dicen que al menos el 95% de la gente debe de estar vacunada para evitar una pandemia. ¿Pero funciona esto en la práctica? Para descubrirlo solo debemos ver en los Estados Unidos, donde la vacunación es compulsiva para entrar a la escuela. La doctora Scheidner nos describe casos frecuentes que suceden inmediatamente después de un programa de vacunación. Y este caso fue en Corpus Christi, Texas, donde el 99% había sido vacunado. De modo que el 99% debería haber desarrollado anticuerpos. Pero una epidemia de sarampión ocurrió allí, entre los adolescentes, en Corpus Christi, Texas, en la primavera de 1985, y a pesar de que existían requisitos para el ingreso a la escuela, los cuales se cumplían al pie de la letra,
Por supuesto que esto no es un caso aislado. Así es, epidemias en poblaciones vacunadas son más la regla que la excepción. Solicito a las autoridades de salud informen a la brevedad de la cantidad de timerosal presente en estas vacunas para así tener una población informada y a un poder legislativo con el ánimo de revertir esta situación. Asimismo, hoy se está llamando a la población que se vacune contra la influenza H1N1, sabiendo que estas también contienen mercurio, pero aún instando a menores de 2 años en las zonas afectadas por la catástrofe del terremoto y maremoto a que se vacunen sin costo alguno. A 4 años. Existen estudios e investigaciones realizadas en laboratorio que sí demuestran que el mercurio ocasiona daño neurológico, que ocasiona retraso en el desarrollo de fetos, lactantes y niños, produciendo retardo mental, deterioro clínico en la escala del desarrollo, del neurodesarrollo y pérdida permanente de la inteligencia.